Buenas tardes otra vez, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo debate, a este nuevo encuentro de Diálogos sin Fronteras, un ciclo de debates que organizamos desde la Asociación Cultural Exodus y el Festival de Música, Reggae y de Cultura Rototom Sansplés de Benicàssim. Lo hacemos hoy en el marco de este evento tan impresionante que es Escala a Castelló. Estamos aquí en la cubierta del barco Santa María Manuela, que me han dicho construido en 1937. Y nada, un agradecimiento primero a Fabrizio Muzzati por invitarnos aquí, un agradecimiento también al capitán Nigel del barco. Y nada, estamos aquí con un tema muy importante. Nos importa mucho la preservación del mar y de los océanos en un momento tan crítico como es el que estamos viviendo hoy en día. Por eso estamos aquí, por eso vamos a tener este debate con el título Objetivo 14, Dialogando con el mar. Y por eso dejo la palabra a quien está encargado de moderar esta mesa, Ramón Olivares, director de Castellón Plaza. Muchas gracias. Gracias, Simone, y gracias a la Fundación Exodus por la oportunidad que me da de moderar esta charla. Para mí, Simone me ha presentado como director de Castellón Plaza, pero antes que director de Castellón Plaza soy gragüero, de aquí del Grau de Castellón, muy vinculado al puerto, y para mí es todo un placer y un honor poder moderar esta charla, además en este marco que es Escala Castelló, que desde los años en que se está realizando para los gragüeros, de verdad que es un acto muy importante y emotivo para nosotros y que nos llena de orgullo poder recibir a la gente para visitar estos barcos tan bonitos en unos muelles que para nosotros son tan conocidos. Estábamos hablando antes hace un momento que quien más que menos ha pasado muchas mañanas y muchas tardes bonitas aquí en el puerto de Castelló. Bueno, para mí, a partir de aquí, de lo que se trata en esta charla titulada Dialogando con el mar, es de tratar de establecer un diálogo interesante para los asistentes, que sea entretenido y bonito, sobre el objetivo 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tan importantes en el mundo actual, ¿no? El objetivo 14 dice exactamente que se trata de conservar y utilizar sosteniblemente los mares, los océanos y los recursos marinos. Y eso es pues todo un desafío en el mundo actual. La explotación pesquera y otras tantas amenazas, la explotación pesquera tan necesaria y que tan bien conocemos aquí en el Grau, tiene que convivir con el mar y tiene que encontrar ese punto de equilibrio en el que también deben de encontrarse otras tantas actividades y otras amenazas que al final la especie humana tenemos e impactamos en los océanos, ¿no? Y para debatir y reflexionar sobre este objetivo tan interesante, hoy tenemos con nosotros invitados a dos personas que son auténticos expertos y amplios conocedores de las amenazas y de la situación del mar. A mi derecha tengo a María Ángeles Fernández Izquierdo, que es catedrática de Economía Financiera de la Universitat Jaume I, es experta e investigadora en finanzas sostenibles y además ella personalmente es una amante del mar y buceadora, según presume en su currículum que nos ha hecho llegar. Y a mi izquierda tengo a Paco Tornero Orellana, que es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia en el ámbito de la oceanografía biológica. Es además director de control de gestión del Oceanographic y por tanto un conocedor experto en todos los aspectos que están relacionados con los mares, con los océanos y con las especies que en ellos habitan. Ya sin más, yo poco más tengo que decir. La charla se va a desarrollar con 2 turnos de palabra para cada uno de ellos, en los que primero María Ángeles, si te parece, y después Paco expondrán sus puntos de vista y después trataremos de establecer un debate interesante entre ellos y también entre el público asistente, que tiene plena libertad para lanzar preguntas cuando lo estime conveniente. Ya sin más, María Ángeles, cuando quieras, es tu turno. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿se me oye bien? Sí. Para mí es un placer poder estar aquí en la cubierta de este magnífico barco que, si
os habéis dado cuenta, es el más grande, ¿eh? Nos ha tocado el más grande. Es un 4 palos envidiable y que yo ya he dicho que luego yo me voy con ellos, o sea, donde se vayan yo ya me quedo aquí porque bueno, creo que es un lujo estar aquí. Creo que la invitación que me han hecho a poder estar hablando sobre uno de los temas que más me apasiona, que es el mar, pues es un lujo, ¿no? Y además con las personas que me acompañan, con el hecho de que detrás de ello pues esté Éxodus, esté Rototón, incluso pues que personalmente Francesc Colomer me haya invitado a estar aquí, pues yo creo que el estar hablando de esto y hablar de los peligros del mar, no sé qué le ha pasado a esto que acopla, pero creo que es bueno uno de los temas que hoy en día es más acuciante, porque el mar es vida y la vida viene del mar. Y luego ya mi compañero Paco nos va a contar toda la parte biológica que conlleva este mar. Yo solamente quisiera centrarme en lo que conozco y en lo que sé, que es de finanzas sostenibles y qué impacto tiene el mar sobre nuestra economía y cómo podemos resolverlo, todos los problemas que tiene. Creo que la visión de mis diálogos con el mar es hablar de criterios financieros, de criterios ambientales, sociales y de gobernanza a corto, medio y largo plazo, y además que estemos todos los grupos de interés involucrados y toda la ciudadanía y todos los gobiernos involucrados en poder salvar al mar. Si no es así, no podremos salir bueno, no podremos vivir, porque al fin y al cabo el mar es vida. 3/4 partes de la Tierra es el mar. Además nos da pues el 97% del agua y nos da el 99% de la flora y fauna. De hecho, posiblemente la Tierra se tendría que llamar océano, no mar, porque es todo mar, ¿no? Toda la vida viene de aquí. A nivel, sí que quisiera pues daros unas cifras económicas, porque es un poco lo que más sé de esto y hay muy pocos estudios y escasísimos estudios que nos estén dando cuál es el valor verdadero del mar o cuál es una aproximación de este valor que podría darnos el mar. Sí que hay un estudio en el año 2015 del Fondo Mundial de la Naturaleza que nos dice que aproximadamente el valor del océano supone 25 billones, y de los nuestros, no de los americanos, 25 millones por año. De estos 25 millones, se estima que el valor directo serían unos 7 billones, y esos serían pues los que se dedican a reservas de pesquera, a vegetación, a manglares. El resto, los 18 billones, sería la parte de comercio marino, la producción costera, la absorción del CO2 y los bienes y servicios de todo el sistema marino, que supondrían unos 25 billones por año. Todos estos datos están totalmente subestimados porque los cálculos que se han realizado pues son de la parte que se conoce, ¿no? Y además no entran a computar en ningún lugar lo que serían pues las producciones que se pudieran generar por el océano, como podría ser pues petróleo, gas e incluso la energía eólica, ¿no? Y además tampoco están incluidos todos los bienes intangibles, como sería el hecho en sí de la función que tiene el mar de regular el clima. Bueno, esto más o menos supondría un entorno, se calcula, a un 7% del Producto Interior Bruto a nivel mundial. Lo poco que conocemos del mar, que esa es otra parte, cuánto conocemos del mar, porque esto es como un iceberg, se conoce lo que se conoce sin mar. Y bueno, es una de las economías más grandes del mundo. A nivel europeo estaría suponiendo pues unos 500 millones por año, y a nivel de Comunidad Valenciana está representando el 20% del valor añadido bruto de la Comunidad Valenciana. Y de ese 20%, el 80% es el turismo. La Comunidad Valenciana vive del mar gracias al turismo. Hemos hablado de no solo términos económicos, sino que creemos que tiene también que hablarse de términos sociales y términos ambientales. Los términos sociales vendrían de la mano de los puestos de trabajo que está dando, pues 3.000 millones de personas están dependiendo de la biodiversidad marina para el sustento. En Europa supondría 5,4 millones de puestos de trabajo, y además en la Comunidad Valenciana supone aproximadamente el 15% del empleo. Además es nuestra fuente de alimentación
en lo que sería proteína animal. Aproximadamente un 18% de la proteína animal que comemos en este momento proviene del mar. Y se calcula que para el año 2050 necesitaremos un 40%. Con lo cual el mar no nos lo va a dar y vamos a tener que tirar de mano de empresas de acuicultura o empresas de pescados que nos den estas proteínas que necesitamos. Pues porque por mucho que queramos, pues aún los insectos no los tenemos aún muy desarrollados, que también nos darán proteínas, ¿no? Y bueno, pues a nivel medioambiental y de salud, pues todos conocemos el hecho en sí de que el mar está eliminando residuos, reduce los daños causados por las tormentas, nos está suponiendo pues el mayor sumidero de carbono del planeta, nos absorbe todo el 30% del CO2, nos produce el 50% del oxígeno y además nos regula el 90% del exceso de calor que este cambio climático está teniendo. Y bueno, tengo que añadir que además pues el mar nos conserva el mayor patrimonio subacuático que tenemos los humanos, y esa es una fuente de cultura impresionante que está toda debajo del fondo del mar, ¿no? Bueno, es necesario, y por eso el 25 de septiembre del 2015 pues todos los líderes mundiales adoptaron los ODS y fijaron el ODS 14 para preservar el mar. Y ¿qué problemas tiene en estos momentos? Pues si nos fijamos en las metas que los ODS nos han dado, se fijan como metas 7 metas, que es prevenir, reducir la contaminación, gestionar los ecosistemas de una forma sostenible, minimizar los efectos de edificación, regular la pesca, conservar zonas costeras, prohibir la pesca de sobrecarga y hacer usos sostenibles de los recursos marinos. En cuestiones de problemas tenemos que la contaminación marina está en estos momentos en torno a los 17 millones de toneladas cuadradas, y esto se espera que se duplique o se triplique para el año 2040. Además, las aguas bueno, esto nos lo contarás luego tú muy bien, Paco, ¿no? Cómo la edificación de las aguas está suponiendo que estamos perdiendo vida marina y que además, pues, se supone que, bueno, que para el año 2050 en el mar exista más plásticos que peces, ¿no? Ese horizonte es un horizonte que en términos económicos también se puede medir. No solamente estamos perdiendo vida, es que estamos perdiendo toda la producción económica que podamos tener. El deterioro de la calidad del mar está suponiendo un descenso de 1/3 del crecimiento económico de muchos países que viven cerca del mar, según los datos del Banco Mundial. Además, estamos perdiendo $1 billón por año. El cambio climático está suponiendo que los niveles del mar supongan unas pérdidas de 50.000 millones solamente en lo que es España, que esto disminuirá un 1,5% del Producto Interior Bruto, que retirar residuos del mar, limpieza y demás, supone 13.000 millones de dólares por año, ¿no? Y aparte, pues, un dato muy significativo y muy cercano a nosotros, que las inversiones en viviendas que se hicieron, por ejemplo, en el Mar Menor, en estos momentos han perdido un 45% de su valor. O sea que la parte de inversiones cercanas al turismo, por el mero hecho de que tenemos un Mar Menor enfermo y casi muerto, ha supuesto que todas las inversiones que habían ahí se están perdiendo. Bueno, se ha publicado en la revista Nature y un estudio al respecto de que es posible aún revitalizar el mar, y que si tomamos fuerza suficiente, para el año 2050 como horizonte podemos ver que el mar se puede revitalizar. También los límites planetarios, sabemos que desde los límites planetarios se han traspasado ya 6 de los 9 límites planetarios, pero también nos indica que el límite del mar aún no está totalmente sobreexplotado y que aún tenemos capacidad. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿cuál sería la posibilidad y cuál sería la solución? Yo solamente lo puedo ver desde el punto de vista de las finanzas,
y lo que se necesita es un modelo económico que cambie, un modelo económico que gire hacia el mar, hacia la sostenibilidad, y para esto necesitamos financiación. No hay ningún modelo económico que pueda cambiar si no tenemos financiación. La financiación se necesita para invertir y para que los modelos económicos y las empresas cambien de estructuras y cambien y se dediquen y tengan esta visión azul, ¿no? Por lo tanto, se necesita redirigir esos flujos financieros hacia el mar. ¿Cómo? Pues a través de las finanzas sostenibles. Las finanzas sostenibles en estos momentos a nivel europeo es uno de los pilares que Europa está teniendo a nivel regulatorio, a nivel de taxonomía, a nivel de normativa. Está regulando absolutamente todas las finanzas para que vayan hacia las finanzas sostenibles. Y esas finanzas sostenibles, si nosotros las invertimos directamente en el mar, estaríamos hablando de finanzas sostenibles en economía azul. ¿Qué es la economía azul? Bueno, pues la economía azul se acuñó el año 2012 en la conferencia de Río, que lo que nos indica es intentar mejorar el bienestar humano y la equidad social en todos los ambientes marinos. La economía azul lo que nos indica, según el Banco Mundial, es que se tiene que hacer un uso sostenible de los recursos oceánicos para que el crecimiento y la salud de los ecosistemas marinos puedan sobrevivir. Esto supondría todas aquellas empresas o todas aquellas industrias que estuvieran relacionadas con el mar y que además fueran sostenibles, estarían incluidas dentro de lo que denominamos la economía azul sostenible. Para esto, pues, ¿qué instrumentos financieros nos están ofreciendo? Bueno, pues están habiendo emisiones de bonos azules. En este momento, el 80% de las emisiones para la economía azul están dentro de los bonos azules. El bono azul, pues, son emisiones de deuda que se dedican precisamente, pues, a salvar en algún proyecto relacionados con el mar. El primero están todas, en estos momentos ha habido 12 emisiones de bonos azules. La primera están llevadas a cabo a través del Banco Mundial. La primera que se hizo fue para las Islas Seychelles, fueron 15 millones para preservar las aguas del Índico. La segunda fue, pues, en la isla de Belice. La tercera fue para Ecuador, para la Reserva Marina de Galápagos. Y se está esperando que exista aproximadamente, pues, un crecimiento de un 30 o 40% sobre estos bonos azules, porque la temática azul es uno de los ejes fundamentales en estos momentos para Europa. Y bueno, pues estas son las pinceladas. Ya sabéis que los economistas siempre estamos con muchos datos y siempre estamos así, pero creo que a veces cuando quieres hablar de cuál es la profundidad y cuál es el problema, si no lo materializas, si no lo hablas en millones de dólares, parece como que se trivializa, que no es nada en absoluto, ¿no? Y yo creo que es necesario que, bueno, ya un poco como académica, que de verdad todos los académicos y toda la sociedad empiece a pedir que por favor se vaya midiendo cuáles son los impactos y los riesgos que cada una de las actividades se están realizando, pero proyectos, o sea, que se midan y que haya una medición de esos impactos y de esos riesgos. La normativa que se acaba de aprobar en Europa nos está diciendo que tienen las empresas que hacer una diligencia de vida en sostenibilidad, tienen que medir cuáles son sus riesgos potenciales, cuáles son sus impactos potenciales y reales en cuanto a derechos humanos y en cuanto al medio ambiente. Y lo que nosotros tenemos que pedir como ciudadanía y lo que tenemos que pedir entre todos es que estos impactos se midan de forma independiente y que además recoja verdaderamente todos los datos. Solamente un ejemplo para acabar. Tenemos el Parc de Tramuntana en Roses, que es un parque eólico que se quiere desarrollar. Es un proyecto muy ambicioso y más de 200 investigadores y más de 20 universidades están diciendo que por favor se midan bien los impactos, porque simplemente han trasladado un modelo de negocio de aguas abiertas a un mar que es el mar Mediterráneo, que es un agua cerrada y que además el Mediterráneo tiene una serie de problemas que no tienen otros mares. De hecho, se calienta
30% más que el resto de los mares, porque no tiene esas vías y el modelo no ha sido aterrizado, o más bien amerizado, ¿no?, a lo que sería el Mar de Roses. Y todos recordamos, porque todos los que estamos en el entorno de Castellón lo conocemos, cuál fue las consecuencias del Castor. Las consecuencias del Castor fueron que nadie midió, ni nadie comentó que podía haber unos impactos y unos riesgos sísmicos y que ahora en estos momentos supone unas pérdidas residuales de 170.000 millones que aún tenemos que pagar. Como académica, lo único que pido es precisamente midamos bien los impactos. ¿Se puede hacer? Claro que sí, pero tenemos que mirar cuáles son los efectos a corto, a medio, a largo plazo y además tenemos que medir rentabilidades financieras, rentabilidades medioambientales, rentabilidades sociales y que ninguna de ellas se coma a la otra. Tiene que haber una balanza de esos tres aspectos y eso solamente se puede conseguir si nuestros gobiernos, los públicos y los privados, todos los gobiernos, empiezan a pensar en azul. Y eso es lo que yo pido, que por favor empecemos todos a pensar en azul. Gracias, María Ángeles. Pues ahora es el turno de Paco Torner, que va a hablar más de cuestiones más ambientales. Muy bien, muchas gracias. María Ángeles me has dado un papelón tremendo porque tengo que explicar qué magia hay dentro para conseguir esos números que acabas de dar, ¿no? Bien, en primer lugar yo quiero agradecer a la organización la invitación. Creo que os habéis equivocado porque soy un apasionado del mar y me voy a pasar horas y horas hablando si no me tiráis al mar antes. A ver, me he dedicado profesionalmente al mar desde siempre, pero creo que lo más importante que he hecho es dedicarme como persona al mar, ¿de acuerdo? Ese amor por el mar es fundamental para entenderlo y las palabras que os quiero pronunciar van dirigidas o van a intentar convenceros de por qué tenemos que volver a reconectar con los mares y océanos, por qué tenemos que volver la mirada al mar de nuevo. Parece ridículo en un sitio como el que estamos, tan próximos al mar, pero creo que es necesario, por lo que ha acabado diciendo María Ángeles, que seamos capaces, no la comunidad científica solamente, los expertos, sino la ciudadanía, la sociedad en general, seamos capaces de mejorar nuestra comprensión sobre el mar y a partir de ella ver las oportunidades, cómo se transforman en beneficios y cómo ser capaces de gestionar la estabilidad de esos beneficios para nosotros y para los que vengan después, ¿de acuerdo? Yo voy a intentar darle la interpretación biofísica a la que ha comentado María Ángeles, qué magia tiene el entorno que nos rodea o que tenemos enfrente, no solamente por la componente biológica que alberga, que a veces no nos damos cuenta, pero cosas tan pequeñas como, ya no digo la milésima parte de un milímetro, sino la mitad de esa medida, sea capaz de producir las cifras que ha comentado María Ángeles, ¿de acuerdo? En cuanto a ser responsables de algo que el ser humano nunca sería capaz de conseguir, como es la producción de oxígeno. Has comentado que el océano produce un 50% del oxígeno que hay en este planeta. Recientemente hay unas cianobacterias, algo que es la mitad de la milésima parte de un milímetro, que se ha descubierto que producen un 20% más, es decir, estamos un 70% del oxígeno que produce el planeta. Esas mismas bacterias fueron las que hace 2.600 millones de años oxigenaron nuestra atmósfera. Es decir, imaginemos la innovación metabólica que tenemos delante de nosotros y lo que podemos utilizar de ellas, si fuéramos capaces de comprenderla. Bien, cuando hablamos del mar, el mar tiene unas oportunidades muy grandes que para comprenderlas tenemos que adentrarnos en tres factores fundamentales. Uno de ellos es algo tan elemental como el agua. Las propiedades intrínsecas del agua, que aún no se conocen completamente, nos dotan de unas opciones tan grandes, que es lo que hace que el mar, el medio físico que tiene el mar, tenga la capacidad que os voy a contar ahora. Además de eso, las dimensiones del mar, lo ha comentado María Ángeles, 3/4 partes del planeta, 3/4 partes del planeta que son perfectas para albergar la mayor parte de la biosfera del planeta. El 90% del espacio que hay para la vida en este planeta se encuentra por debajo de 200 metros de profundidad. El 80% del suelo que pisamos está bajo del agua. Es decir, estamos ante un caldo de cultivo brutal y los animales, los vegetales
todos los grupos zoológicos y vegetales y microbianos que hay en el mar son capaces de producir grandísimas cosas. A veces pensamos que todo viene a través de la tecnología, todo viene a través de la gran atmósfera que nos rodea. No, esos pequeños elementos que contiene el mar es capaz de producirnos muchísimos bienes y muchísimos servicios. Bien, y después está esa inmensidad que se conecta perfectamente con la atmósfera. El planeta tiene dos envolventes, la atmósfera y el océano, que están perfectamente acoplados como dos ríos y son los responsables de la distribución de todo el calor en todo el planeta, es decir, regula térmicamente todo el planeta, con lo cual no solamente condiciona lo que se produce en el mar, sino que también está condicionando todo lo que producimos en tierra. La lluvia que nos da el agua, los alimentos que cosechamos, todo lo condiciona el mar, ¿de acuerdo? No lo digo porque sea biólogo marino, realmente es así, ¿de acuerdo? En cuanto a las propiedades físicas del agua, hay una cosa que es fundamental, que aunque sea un poco palabrosa, es el calor específico que tiene el agua. En pocas palabras, lo que quiero decir es que es un líquido que tiene la capacidad de inyectarle mucho calor o extraerle mucho calor y que la temperatura prácticamente no varíe. Eso es fundamental, esa estabilidad de temperatura es fundamental para todo el planeta. ¿Por qué? La temperatura es el factor que modula absolutamente todos los procesos físicos, químicos y biológicos del planeta. Como ejemplo, la temperatura es la responsable del crecimiento de los organismos vivos, es la responsable de sus tasas metabólicas, es decir, de su fisiología. La temperatura es responsable, cuando se junta con la sal que está disuelta en el mar, de definir la densidad. La densidad ha hecho algo mágico en el mar y ha hecho que los seres que ahí habitan no tengan que vencer la gravedad que vencen en tierra, por el aire, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese gasto energético que requiere cualquier organismo en tierra, en el mar no tiene que desarrollarlo, con lo cual es un elemento adaptativo fundamental para la vida. Es mucho más barato crecer, vivir, desarrollarse en el mar que en tierra, con lo cual eso ha hecho que sea un caldo de cultivo brutal. Pero la densidad tiene la magia también que regula los movimientos de la masa de agua en el océano en vertical. El 90% del océano se mueve por los cambios de densidad. Y de esa densidad dependen los movimientos de toda la masa del agua que mueve nutrientes y vida y calor. Con lo cual, la densidad es algo muy importante, también regulado por la temperatura. La temperatura es la responsable de que los gases se disuelvan más o menos en el mar. Hablamos de oxígeno y de CO2. Cuando hablamos de CO2, hablamos de la contaminación atmosférica que está provocando el calentamiento global. El mar absorbe muchísimo CO2. Lo has comentado, María Ángeles, el 31% del CO2 antropogénico lo absorben los océanos. Pero lo mejor de eso no es que lo absorba, es que lo absorbe y lo esconde, con lo cual sigue absorbiendo. Problema, que estamos vertiendo tantísimo CO2 que aún teniendo esa capacidad tan grande el océano, aún queda un remanente de CO2 que es lo que está provocando la acidificación de las aguas. Es decir, estamos ante un medio con unas bondades tan grandes y unas dimensiones tan importantes que nos representa un colchón para todos los excesos que estamos cometiendo. El problema es que los excesos están llegando a un límite que en el propio océano es capaz de darnos respuesta. Bien, en cuanto a... me dejo algún punto. En cuanto a estas oportunidades, cuando las ponemos en valor, se convierten en beneficios para las sociedades. Y como beneficios los has comentado, María Ángeles, a nivel de aportación económica, pero podríamos hablar de, como hemos comentado, el mar representa el mayor volumen de la biosfera, es decir, la mayor expresión de vida de todo el planeta, y la vida desarrolla procesos ecológicos que al final acaban contribuyendo al resto de beneficios que vamos a comentar a continuación. Es un auténtico contribuyente en la oxigenación, como hemos comentado antes. Contribuye con más de un 70% del oxígeno que hay en este planeta. Es un sumidero de CO2. El océano captura ese 71% del CO2 sobrante que hemos enviado a la atmósfera, y en conjunto se calcula que los océanos albergan el 93% de todo el CO2 que existe en el planeta. Es un reservorio de agua, y como consecuencia y debido a la evaporación del agua se generan las lluvias, todo el ciclo hidrológico del planeta. Siempre se dice, y hay un debate en cuanto a cómo suministrar el agua que nos falta, de donde nunca se va a acabar el agua es desde el mar. Con lo cual, no es la única vía para conseguirlo,
ni mucho menos la alternativa es extraer agua de cuencas que son excedentarias ahora porque serán deficitarias con el calentamiento climático en breve, pero el mar siempre evaporará y producirá lluvia por condensación, con lo cual es la única fuente de agua segura. Debemos de mejorar las tecnologías en cuanto a la captura de agua del mar. El mar es un termorregulador, como hemos comentado, regula térmicamente todo el planeta. El mar es un estabilizador a través de sus sedimentos de toda la costa. La población mundial vive, si no me equivoco, en el 1% de la superficie de la Tierra. Esa población mundial se concentra en un 55% a menos de 150 kilómetros de la costa en todo el planeta. Con lo cual estamos hablando que hay que proteger la costa, y para proteger la costa nada mejor que el mar, con sus bondades, con sus movimientos, con el transporte de sus sedimentos, vaya acumulando ese sedimento de forma continua en las playas. A veces oímos de forma muy desacertada un comentario de ese agua de los ríos que se pierde en el mar. Es una auténtica barbaridad decir esas cosas. El agua de los ríos aporta, aparte de nutrientes al mar, aporta sedimentos sin los cuales las playas desaparecerían, y como ha comentado María Ángeles, el turismo es una, sobre todo en la comunidad en la que nos encontramos, es una parte fundamental del PIB, y sin playas no hay turismo, de costa en este caso, ¿de acuerdo? Con lo cual es de gran relevancia. El mar aporta también un sumidero en cuanto a recursos minerales, ¿de acuerdo?, y energéticos. Toda la parte mineral que podemos extraer del mar y toda la parte de energía renovable que podemos sacar del mar, tanto a través de la energía mareomotriz por las mareas, undimotriz por las olas, o las energías eólicas que podemos conseguir en zonas angostas de las costas. El mar es una fuente de alimento fundamental, todo lo que nos aporta debido a esa biodiversidad que alberga, que permite que los animales se reproduzcan, formen parte de una cadena trófica, y eso finalmente nos llega a nosotros. El mar es una fuente de medicinas también para nosotros. He comentado antes el caso de las cianobacterias. ¿Qué podemos aprender de organismos que llevan evolucionando miles de millones de años en el mar? Todo lo que consigamos desarrollar a partir del conocimiento es perfectamente aplicable a nivel biotecnológico para la salud humana. El mar, ¿qué más podemos decir de todas sus bondades? El mar es un elemento fundamental, lógicamente, para lo que es el comportamiento económico y social de nuestro planeta. O sea, todo lo que acabamos de comentar, entre o no a través de los mercados, son bienes y servicios que mueven los sistemas socioeconómicos del planeta. La dependencia de la biodiversidad es absoluta. Es absoluta, no es una cuestión de que los biólogos decimos, los oceanógrafos decimos, no existe capacidad para conseguir los bienes y servicios que nos aporta la naturaleza. Como ejemplo de todo ello, yo quisiera poneros como referencia un ecosistema que está debajo del agua de nuestras costas. Muchos de vosotros habéis oído hablar de ella. Es la Posidonia oceanica. La Posidonia oceanica, aunque esté muy cerca de nosotros, en el Oceanographic hemos trabajado en proyectos donde hacemos inserciones en municipios, donde desarrollamos proyectos de interpretación ambiental e investigación, pero también queremos trabajar con la gente, transfiriendo ese conocimiento tan importante, no solamente a la ciudadanía, a los sectores socioeconómicos que trabajan con el mar y a los propios centros escolares. Nos hemos encontrado a veces centros escolares que tienen una escultura de la planta de Posidonia y no sabían lo que era eso. Bien, la Posidonia es uno de los mejores ejemplos de capacidad de biodiversidad de todo el planeta. No solamente hablamos de los ambientes sumergidos, hablamos de los ambientes sumergidos y aéreos, terrestres, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de biodiversidad, a mí me gustaría aclarar qué se entiende por biodiversidad. La biodiversidad no es como una amalgama de colores y de formas de seres vivos, no, ni mucho menos, es mucho más complejo. La biodiversidad es el conjunto, a ver si soy capaz de explicarlo bien, de interacciones que unen las especies o componentes de un ecosistema y a su vez a esos componentes con los factores ambientales. Imaginemos un gran cuadro donde tenemos pequeñas esferas, cada una de ellas representan o especies o parámetros ambientales y están conectados con gomas muy tirantes, ¿de acuerdo? Esa tupida malla de interacciones, cuanto más interacciones hay,
más biodiversidad hay, más compleja es la malla y mayor es el escudo que representa frente al resto de biosfera, ¿de acuerdo? ¿Qué problema existe? Cuando algún componente de esa tupida malla desaparece, todo se desorganiza, todo se descompensa. Con lo cual la Posidonia es un ejemplo maravilloso, a pesar de que la consideramos como un alga, no, es una planta marina, endémica del mar Mediterráneo, solamente está en nuestras costas, y tiene, a mí me gusta hablar de los superpoderes de la Posidonia, ¿de acuerdo? Los superpoderes, y a través de ellos voy a especificar esos beneficios que he comentado anteriormente. La Posidonia oceánica, por sí misma, se extiende con grandes praderas en el fondo marino, necesita luz para vivir, mucha luz, con lo cual el Mediterráneo suele ocupar la franja entre los 0,5 metros de profundidad y 30-35 metros de profundidad, se extiende en el suelo y genera un segundo sustrato. Para que os hagáis una idea, cuando crece es tan densa las praderas que forman que 1 metro cuadrado de Posidonia aporta para soporte de vida el equivalente a 50 metros cuadrados. El ratio es impresionante. La Posidonia tiene la capacidad de ser la planta marina de todo el planeta que más carbono es capaz de secuestrar. En torno al 20% de todo el CO2 que secuestra del agua todas las plantas marinas del planeta corresponden a la planta Posidonia oceánica que tenemos enfrente de nuestras costas. Para que os hagáis una idea, la Posidonia, conforme va creciendo, lo que va acumulando en su sustrato, pues todas las partículas que sus hojas van reteniendo, tanto partículas inorgánicas como orgánicas que se encuentran en suspensión en la columna de agua. Sus propios restos son muy difícilmente digeribles, tienen una consistencia química que les hace muy difícilmente descomponer, o sea, que sean muy difícilmente de descomponer, y quedan acumuladas en el fondo, con lo cual el fondo marino, con el paso del tiempo, se va elevando. Eso permite, y se ha calculado que en el Mediterráneo, un espesor aproximadamente de 4 metros de lecho marino producido por la Posidonia esté albergando el equivalente al 89%, seguirme bien, 89% de todo el CO2 emitido por los países ribereños desde la generación de la revolución industrial. O sea, la capacidad que tiene es brutal, pero esa capacidad se puede volver en contra nosotros. ¿Por qué? Si dejamos que muera esta planta, el fondo se desestabiliza y pasa lo que habéis escuchado con el permafrost, el suelo congelado en el Ártico. Todo lo que esconde, cuando se deshace, vuelve a la atmósfera. Imaginemos todo ese carbono que ha sido capaz de retener desde la revolución industrial en todos los países ribereños mediterráneos. Bien, esa capacidad que tiene la Posidonia para crecer hacia arriba permite reducir hasta en un 30% la energía del oleaje que llega a las costas. Eso no es cualquier cosa. ¿Cuántas veces hemos escuchado recientemente, para que nos hagamos una idea, en el Mediterráneo los temporales generan una energía, se suele medir en kilojulios, de 1.000, 2.000, 3.000 kilojulios. No sé si recordaréis, creo que era Gloria, ¿no?, el nombre del último temporal de 2019, reventaron olas con 11.000 kilojulios de potencia. Es decir, se está intensificando mucho esa potencia y como consecuencia las playas, la arena se la lleva perfectamente el temporal y como consecuencia hay que regenerar playas. Eso cuestan muchísimos millones de euros. La Posidonia, si conseguimos estabilizarla, genera arrecifes que conforme va subiendo de suelo marino hacia arriba, es decir, se va reduciendo la profundidad, la ola se desequilibra, rompe antes de la costa y por tanto esa energía la minimizamos hasta en un 30%. Estamos hablando de muchas opciones de ahorrarnos mucho dinero, ¿de acuerdo? Aparte del carbono que secuestra, emite muchísimo oxígeno, es un reservorio de vida brutal, 1 metro cuadrado equivale a 50 metros cuadrados de vida en cuanto a soporte vital, tiene la capacidad de depurar las aguas. En los estudios que hemos hecho, cuando acudimos a zonas pues de aguas muy cristalinas, como pueden ser Baleares, como pueden ser la costa que tenemos muy próxima a nosotros ahora mismo, la costa de Alicante, si analizásemos qué motiva al turista a elegir ese tipo de costas, posiblemente sean las cristalinas aguas que tiene el entorno. Pues bien, esas aguas tan cristalinas debido a la Posidonia. Es decir, la Posidonia lo que hace es toda la partícula en suspensión que hay, la retiene y es con lo que hemos comentado antes que hace que el suelo poco a poco se vaya elevando.
depura esas aguas, porque también tiene la capacidad de que los tóxicos que llegan a las costas a través de plantas de fluentes, a través de desbordes de ríos, a través de cualquier elemento de contaminación por procesos agrícolas, ese nutriente lo remineraliza, es decir, lo degrada, con lo cual lo vuelve a convertir en alimento para los seres vivos, ¿de acuerdo? Es decir, es un ejemplo de cómo una planta, un ecosistema, es capaz de producir servicios ecosistémicos. Como servicio ecosistémico se entiende esa contribución que hacen los ecosistemas para las personas, no solamente para su mantenimiento, sino para que su vida merezca la pena. Es decir, estamos hablando de unos servicios que están catalogados en 3 tipologías: abastecimiento, todo lo que nos abastece en cuanto a nutrientes, medicamentos, materias primas, agua dulce, en cuanto a procesos de regulación, mitigación del cambio climático, mitigación de la contaminación, mitigación de la erosión costera, y culturales, capacidad de, entre otras cosas, pues generar la actividad turística de la que muchos países viven actualmente, de acuerdo, en la costa. Es un ejemplo en el que, bueno, pues nos hace ver la importancia. En una entrevista que me hicieron una periodista de vuestro periódico, me decía: oye, Paco, ¿cómo puede ser que lo que me estás contando la gente no lo sepa? Efectivamente, hay un estudio que es muy interesante, donde se ha evaluado en muchos medios de comunicación el impacto de noticias sobre ecosistemas de costa en todo el planeta. La Posidona sale muy mal parada, tiene muy poco carisma. Es decir, a pesar de todo lo que produce, hace falta que algo cambie. Por eso, cuando planteaba esa mirada de nuevo al mar, esa necesidad de reconectar con el mar, no me refiero a que el científico tenga la capacidad de saber cada vez más, que tiene la necesidad de saber cada vez más, sino también de transferir ese conocimiento a todos los grupos de interés. No la ciudadanía solamente, creo que es necesario hacer que la ciencia conecte interdisciplinarmente con muchas disciplinas de conocimiento, con muchos tipos de usuarios y obviamente con los órganos gestores, que son la gobernanza, las administraciones, que a partir de este momento ha llegado el momento ya de gestionar a través del conocimiento, ¿de acuerdo? Creo que un reto al que nos enfrentamos, muy importante, es no solo crecer en conocimiento. ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Sí? No solamente crecer en conocimiento, sino estamos en un momento en el que, si la naturaleza es muy compleja por la multitud de variables que interactúan, si a eso le añadimos todos los elementos de estrés que estamos incorporando, la tan a veces mal considerada inteligencia artificial posiblemente tenga la herramienta para ser capaz de conectar todas esas variables, llevarlas a proyecciones futuras, de forma que podamos anticiparnos a lo que nos viene, ¿no? Con lo cual creo que tenemos una oportunidad tecnológica y de conocimiento para hacer las cosas bien. Tenemos esperanza. Has comentado un estudio de Nature del año 2019 o 20, creo que es, donde plantean, aparte de forma muy interesante, plantean cuánto tardan los ecosistemas en recuperarse. Hay un ratio entre un 2 y un 10% anualmente, y con esa conclusión llegan a esa esperanza, que es fundamental trasladarla, de 3 décadas para conseguir revertir su estado. Cuando hablamos de revertir, no quiere decir revertirlo a su estado original, porque lo desconocemos completamente. La información está muy fragmentada y la capacidad del ser humano para medir los ecosistemas es relativamente reciente, pero por lo menos para revertirla, a principios se estima de la década de los 70, que fue cuando empezamos a detectar realmente pérdidas de naturaleza y pérdida de servicios ecosistémicos, con lo cual creo que tenemos una oportunidad muy grande, pero no solamente está en manos de los científicos, está en manos de la sociedad, está en manos de la gobernanza, está en manos de todos los grupos de interés, que seamos capaces de revertir esta situación. Pues nada, por mi parte. Muchas gracias, Paco. Pues a partir de aquí, tras estas dos ponencias tan interesantes, tan diferentes entre sí, acerca del mar, una hablando de finanzas y la otra sobre la importancia biológicamente hablando del mar, que aquí especialmente siempre hemos estado vinculados a él y ligados a la vida del mar. La vida del mar le ha dado vida
como ha dicho Paco, a tantas poblaciones, y el Grao es un ejemplo, se trata de tratar de definir o de conseguir un diálogo, un debate en el que, bueno, aportemos algún punto de vista nuevo. A mí, que muchas de las cosas que han contado me resultan nuevas, pues me surgen unas cuantas preguntas. Y a María Ángeles, que ha estado hablando de economía azul y de iniciativas, actividades económicas que de cara al futuro pueden ser interesantes porque generan economía azul, me gustaría saber cuáles o algunas de esas actividades económicas, cuáles son, y para que podamos también basar un poco nuestra actividad de cara al futuro, ¿no? Creo que lo he entendido bien, sí. No están lejanas a nosotros y las conocemos ya. La cuestión es que además sean sostenibles. Es decir, la economía azul la tenemos aquí, la estamos viendo. Es toda aquella relaciones económicas o empresas que estén dedicadas a productos del mar, ya sean directos o sean indirectos. Lo que tiene para que esto sea una solución es que se dediquen a ser también sostenibles. Y la sostenibilidad tiene necesariamente no solo que mirar los criterios financieros, sino también los ambientales, pero sobre todo también los sociales, ¿no? Y el mar también tiene mucho de poco social en el sentido de que muchas empresas no están cumpliendo con los requisitos de trabajos decentes. Entonces, no nos olvidemos también de lo que es la economía social, pero lo que podría ser por ejemplo, dentro de los mercados bursátiles existen lo que se llaman las agencias de rating de sostenibilidad que están midiendo cuáles son las empresas y te están dando los indicadores en bolsa de cuáles son las empresas que cumplen con estos requisitos. El top de todas las empresas es una empresa que se llama Movi, que es una empresa noruega que se dedica simplemente a salmones, ya está, a creación de salmones. Tienen además pues que estudian muy bien toda la biología, todos los huevos, están mejorando la calidad del salmón, pero luego nos estamos comiendo nosotros el salmón y la proteína. O sea, la cuestión es todos aquellos empresas que se dediquen o toda industria que esté relacionada como el mar, pero tenemos muchos más ejemplos, pues todo lo que es la ingeniería marina, con todos los robots de ciencia que además nos van a dar muchísimas más oportunidades, o todo lo que es la biología marina, que además, que lo ha estado comentando Paco también, o sea, la posibilidad que nos están dando de que muchas enfermedades puedan ser curadas por farmacología marina, por ejemplo, unos estudios de empresas cercanas a España que están intentando estudiar una medicina contra el cáncer con las algas marinas. No sé si eran plantas o algas, eso ya me lo dirás tú. o no sé, o todo lo que sea el turismo, ¿no? El turismo sostenible dentro de lo que serían hoteles pues que estén dentro del entorno y que estén respetando esta economía azul sostenible, ¿no? Y en esa... También. En esa economía azul de futuro, y aquí estamos especialmente preocupados, la actividad pesquera, la actividad extractiva, tiene que encontrar un equilibrio. Tiene que seguir existiendo, entiendo. Hay muchísimas familias que dependen de ella, pero ahora mismo hay un debate abierto sobre el futuro que le queda por delante a la pesca. Yo en esto, y personalmente te estaría comentando un poco que tenemos que estar hablando del siglo XXI. Y hay muchos artes pesqueras que no están en este siglo XXI. Y ahí sí que hay una gran dicotomía, ¿no? Y muchas veces, pues, incluso tampoco hay respetos de indicadores sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que hay, por ejemplo, todo lo que es, y hay una gran industria ahora en este momento de barco que no esté movido por gasoil o por petróleo, sino que esté eléctrico, algunas artes de pesca que no sean invasivas. O sea, no estamos diciendo no a la pesca, lo que estamos diciendo es no a la explotación y a la sobreexplotación, de que el 30% de los animales marinos están desapareciendo. O sea, no es necesario. Hay otro tipo, por ejemplo, de lo que se está es intentando que todo lo que sean artes tradicionales de pesca vuelvan, ¿no? Eso, dices, ¿eso económicamente no es rentable? Bueno,
según a qué escala estemos hablando, ¿vale? Las economías siempre son escalables, es decir, no será rentable para una empresa de 1000 trabajadores, pero a lo mejor para una familia sí, ¿no? Y si no, pues la empresa de unos 1000 trabajadores lo que tendrá que estar mirando es cuáles son los indicadores y cuáles son las artes que él tiene que hacer para que ese negocio sea sostenible. No sé si Paco aquí puede aportar algo. Sí. ¿Se me oye? Sí. A ver, yo... Perdonad. ¿Me cambiéis ahora? ¿Me oye? Bien, ahora sí, sí. A ver, yo quiero aportar un poco, para modo de esperanza, porque capacidad tenemos, la complejidad a la hora de determinar... Sí. Estoy apagando, hay que apagar uno. La complejidad a la hora de determinar el problema. Por ejemplo, en el año 1902 hubo un gran problema. A ver, voy a rebobinar un poquito. La evolución de la oceanografía ha sido a modo de fuentes de conocimiento aisladas. Primero se abordó la oceanografía física, cómo funciona el océano, la oceanografía biológica, la diversidad, pero tardó bastante tiempo, hasta el año 40 del siglo pasado, en conectar la física, la química y la biología. ¿Qué pasa? Que hubo un momento que la pesca generó una fractura social, hubo un declive de determinados bancos de pesca en la Europa del Norte y se creó el primer Consejo Internacional de Exploración del Mar en Dinamarca. Y cometí un error porque para detectar el problema se fijó únicamente en la especie objetivo, ¿de acuerdo? Y os pongo un ejemplo para que veáis la complejidad de las cosas. El bacalao es una especie que ha generado guerras, es una especie que ha generado su escasez, auténticos problemas de fractura social en los países del norte de Europa y del norte de Estados Unidos. Pues bien, uno de los declives más grandes que tuvo el bacalao no solamente fue debido a la sobrepesca, fue debido a que el alimento de los juveniles de bacalao, que es un crustáceo que no mide más de 4 milímetros, se desplazó por un cambio de temperatura del agua del mar, por una oscilación atmosférica que hubo en el Atlántico Norte, y como consecuencia del desplazamiento, la especie que sustituyó a esos juveniles era ese mismo crustáceo, pero otra especie diferente de 2 milímetros menos. El juvenil no se lo alimentaba y por tanto la población de bacalao cayó completamente. Eso mermó completamente una industria pesquera y el desarrollo socioeconómico de muchos países. Es decir, que a veces el problema no está solamente en evaluar la especie objetivo, sino que cada vez más está la multifactorialidad de todo el proceso. Hay que analizar, por eso se dice, la visión ecosistémica del océano. No analicemos elementos de forma aislada, hay que analizarlos conjuntamente. Eso, lógicamente, complica mucho todo, pero vuelvo a la opción que nos da la inteligencia artificial, capaz de desarrollar modelos que nos permitan anticiparnos este tipo de cosas. El proceso es complejo, ahora bien, la realidad es obvia. Aparte de esa interacción que contribuye a que el sistema colapse, esos límites planetarios o puntos de inflexión, lógicamente la sobrepesca es una realidad, igual que para los agricultores es un problema lo que está sucediendo, pero es algo que se está anticipando ya. Es decir, lo estábamos comentando antes, María Ángeles, hemos de buscar modelos de transición ya para que los modelos productivos cambien porque al final hay bloqueos, ha pasado históricamente en todos los poblados del norte, del hemisferio norte, en el Ártico, los inuit, los samis, que se han dedicado históricamente a la caza tradicional de mamíferos marinos para alimentarse, hasta que de repente llega la pesca industrial. Todos esos grupos indígenas han acabado pues, en el alcoholismo, segregados socialmente. Es decir, hemos de ser capaces de buscar una sostenibilidad. Yo siempre he pensado, y soy de los que abandero, que lógicamente cuando hablamos de sostenibilidad en sus tres dimensiones, la medioambiental, económica y social, la medioambiental es la base. Es decir, es la que prima sobre todo. No hay ningún bien o servicio que podamos obtener que no venga de la naturaleza, con lo cual es la base fundamental. Ahora bien, de la misma forma que hay unas necesidades que tenemos que cubrir para que los ecosistemas sean resilientes, que nunca tengan pierdan la capacidad de recuperarse,
también los sistemas socioeconómicos tienen unas necesidades. Hay que buscar que sean compatibles unas con otras. Hay que analizar una necesidad y otra, pero para eso hace falta que hablemos, que dialoguemos y que miremos a nuestro entorno no simplemente con un como deber ético que tenemos que cuidarlo, sino también con el valor instrumental que nos aportan, ¿de acuerdo? O sea, que hay cosas que jamás el ser humano, por las dimensiones de las que hablamos, será capaz de reemplazar a los usos o beneficios que nos aporta la naturaleza y el mar. Yo voy a dejar mi micro apagado para que no acople con los demás. Gracias, Paco, te lo tomo prestado un momento. Bueno, a partir de, o por lo menos la conclusión que a mí me surge de todo este diálogo es qué podemos hacer nosotros para que avancemos en esa sostenibilidad del ecosistema marino, del mar, que al final es la propia sostenibilidad de la especie humana y de la sociedad conforme la conocemos. Pero antes de llegar a creo que es la conclusión, me gustaría hacer alguna pregunta más. A María Ángeles, por ejemplo, ha estado hablando de finanzas sostenibles. Yo he oído, desde siempre, en los últimos años, se viene hablando de economía azul, se habla de finanzas sostenibles, pero al final, por lo menos para mí, a la hora de llevarlo a la práctica, desconozco cómo se plasma esto. Entonces, tú has hablado, por ejemplo, de los bonos azules y que están lanzándose para beneficiar a comunidades o zonas concretas. Entiendo que son unas emisiones de bonos que directamente van a sufragar actividades que se desarrollan en esas zonas, pero tienen retorno. La gente normal podemos acceder a esos bonos azules. Los bonos azules están en estos momentos avalados por el Banco Mundial, están saliendo en estos momentos, llevan 3 o 4 años, los están emitiendo los estados que he comentado. En estos momentos en Europa aún no han sido emitidos y España tampoco, pero yo creo que bueno, la asociación de todo lo que son los inversores a nivel institucional sí que han creado una asociación para crear la primera guía de emisiones de bonos azules para ver cómo dentro de la normativa europea y sobre todo la taxonomía que ha sacado Europa se pueden emitir estos bonos azules. Tienen retorno, claro, si no, o sea, la sostenibilidad no se puede entender si no tiene también un retorno económico, tiene que tenerlo económico, social y medioambiental, y los tipos de interés a los tipos de interés que están actualmente. Pero también existen otro tipo de instrumentos que sí que se están comercializando aquí en España y en Europa, y que son los fondos de inversión temáticos en economía azul, ¿no? Los fondos de inversión, además fíjate que dentro de uno de los temas más importantes es que se supone que porque siempre pensamos en inversión y pensamos en inversión pública, pero en inversión privada en estos momentos se calcula que 427 billones de dólares son invertidos por empresas, por manos privadas, por privados. Y dentro de lo que es las Naciones Unidas se considera que solo con un 1% de esa inversión se podrían conseguir los ODS. Simplemente con un 1% de ahí. O sea, cualquier tipo de inversión que se pueda canalizar a través de esos fondos de inversión que en estos momentos se están comercializando en la zona Europa nos estarían sirviendo. Por ejemplo, tiene uno el BNP París, tiene otro el Deutsche Bank. Son bancos que se pueden estar negociando aquí, que a inversores privados puedan estar invirtiendo, y dentro de lo que serían emisiones de bonos azules los vamos a ver enseguida en la prensa porque van a salir enseguida. Gracias, María Ángeles. Bueno, es una vía de acción que tenemos los habitantes del planeta para avanzar en esa sostenibilidad, pero me temo que la urgencia es mucho mayor. En ese sentido, a mí, a Paco, me gustaría hacerle una pregunta, porque ha estado hablando de todas las modificaciones que se dan en los ecosistemas, los impactos que tienen, y ahora mismo hay un debate, o por lo menos una corriente de opinión que está hablando de el cambio en el curso de la gran corriente transoceánica. No sé eso, si tenemos algún
estudio reciente o algún artículo de opinión que pueda darnos una idea de lo que puede suponer en el cambio de la vida a corto plazo? A ver, respecto a este asunto que se ha hablado mucho, estamos hablando de la corriente del Golfo. La corriente del Golfo, que es una corriente que transporta agua cálida del Golfo de México al norte de Europa, y que me viene muy bien la pregunta porque es que hay una monografía maravillosa que generó el Club de los Argonautas francés, que es un club de residentes oceanógrafos, físicos e ingenieros del clima, que es como un oráculo de los dioses de la ciencia y que periódicamente invitan a un científico no jubilado para ponerle al día de las cosas. Y precisamente hicieron un homenaje a la corriente del Golfo porque es una corriente que ha sido capaz de cambiar la temperatura del norte de Europa en 9 grados más y como consecuencia su modelo productivo sea el que es ahora, porque imaginemos un norte de Europa con todos los puertos congelados durante todo el año. Bien, esa corriente, en las últimas glaciaciones, históricamente hay capacidad tecnológica a través de lo que es el análisis de sedimentos del fondo marino, nunca ha llegado a paralizarse, pero sí que se ha ralentizado. Y el problema no viene por la propia corriente, viene por lo que ocurre aguas más arriba, en el polo norte. Para que os hagáis una idea, el agua que se hunde es agua fría, cuando el agua fría se hace más salina. La sal, junto con la bajada de temperatura, hace que el agua pese más y se hunda, que es lo que pasa cuando esa corriente llega hasta el norte de Europa, el agua cálida se convierte en fría y con la salinidad se hunde. Claro, ¿qué pasa en un entorno que el hielo se está deshaciendo cada vez más? Aporta más agua dulce, pierde salinidad y la temperatura es mayor. Ese agua no se hunde y como consecuencia deja de arrastrar a la corriente que viene del Golfo de México, con lo cual retrasa un poco esto y las consecuencias, pues sinceramente no se conocen. Sí que se sabe que cuando en tiempos pasados se paralizó, se calcula que la temperatura del mar a nivel global varió 2 grados. Eso es una barbaridad. Para que os hagáis una idea, cuando decimos que el Mediterráneo se calienta mucho, por lo que he comentado antes del calor específico, la capacidad de retención de calor sin modificar mucho la temperatura, el Mediterráneo varía de temperatura aproximadamente, y es una barbaridad, 0.01 grados al año. ¿De acuerdo? No, perdón, 0.01 grado a la década, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos hablando de muy poca variación térmica. 2 grados de temperatura en un sistema oceánico es una barbaridad. Eso condicionaría el clima del planeta posiblemente, pero lo que es más importante, al modificarse esa corriente, todo el movimiento de agua que circula por todo el planeta no solamente transporta calor, transporta también nutrientes y vida, con lo cual todo esto cambiaría. Las consecuencias no se saben realmente, pero esperemos no tener que llegar a ello, ¿de acuerdo? Pero sí, o sea, el mar tiene grandes oportunidades por la magia que aporta, esa inmensidad que representa, pero esa inercia, si se para, también tiene consecuencias muy desfavorables. Yo creo que nos estamos acercando ya al momento del cierre y aquí sí que me gustaría lanzar una última reflexión a los dos y es lo que estaba comentando antes, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Habéis hablado de que en 2050 se estima que si se sigue con el ritmo actual puede haber más plástico que peces en el mar, pero también habéis hablado que hay un estudio que dice que si se dan los pasos adecuados, el 2050 se puede conseguir devolver el mar a un punto de equilibrio que teníamos hace unas décadas. Entonces, a partir de aquí, me parece que la cuestión clave es qué podemos hacer como sociedad y qué podemos hacer particularmente para lograr que el segundo punto, ¿no? Lograr la reversión y no que el mar esté totalmente contaminado en 2050. Que me haga caso el micrófono. Pero es al final. Es que ahora te puedo. Espera que. Sí, tengo. Bueno, yo creo que los ODS y el ODS 14 nos ha sacado, nos indica 7 metas, pero nos dice cómo alcanzar también este ODS.
indica necesariamente que para alcanzar el ODS 14 se debe mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. Tenemos de verdad que creernos que el mar tiene derechos y tiene derecho a vivir. Y además indica otra cuestión, y es que necesariamente se tienen que ampliar y aumentar los conocimientos científicos y aumentar los conocimientos de investigación para que esto sea posible. Creo que las Naciones Unidas ya nos han hablado de cuáles son las metas y cómo lo debemos indicar. Yo creo que como investigadora y como académica de la universidad pediría que, bueno, que esto que ya estamos haciendo, que es sensibilizar y hablar sobre el mar y los derechos y los diálogos, tenemos que exponenciarlo, tenemos que escalarlo, tenemos que aumentarlo, tiene que calar a toda la sociedad, tiene que calar a toda la ciudadanía, tiene que llegar hasta los gobiernos. Tenemos necesariamente que esto sea una semilla que empiece a crecer y que sea capaz de crecer con agua salada, porque si no nos unimos todos y de verdad creemos y empezamos a pensar que necesitamos del mar, seguiremos estando pues como estamos ahora, que lo usamos de basurero, y eso lo único que hacemos es matarnos a nosotros mismos. Entonces, creámonos de verdad que esto es posible, y yo lo que sí que pediría, pues claro, por pedir, pues que esto fuera la semilla pues de una creación de un aula de defensa del mar o de una cátedra de defensa del mar o en el que nos uniéramos transversalmente distintos conocimientos como estamos haciendo ahora desde el punto de vista de las finanzas, desde el punto de vista de la oceanografía. Antes estaba comentando desde el punto de vista de la literatura. Es que todo es transversal y por lo tanto que nos uniéramos todos a que de verdad nos creamos que tenemos que defender el mar. A ver, creo que en una tarde como esta y donde estamos, la esperanza hay que desbordar esperanza, lógicamente. Tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología que cada vez va a ser mayor para hacerlo, pero hay que conocer el problema. Más o menos lo he introducido, pero lo voy a dejar un poco más claro si puedo. Hablamos de cambio climático como el principal motor que afecta a la biosfera, efectivamente, porque es el motor que modula la temperatura y eso, como he comentado antes, modula absolutamente cualquier proceso. Pero hay 4 estresores más, que son la sobreexplotación de recursos, que son la contaminación y eutrofización de las aguas, que son la destrucción de hábitats y que son las especies invasoras. El cambio climático modula y amplifica el resto de problemas, con lo cual esos próximos años, esas próximas décadas, tenemos capacidad para restaurar, somos capaces, hay tiempo para hacerlo, siempre y cuando seamos capaces de, ya no digo eliminar el estresor completamente, pero por lo menos reducirlo. Pero lo que no podemos hacer es seguir emitiendo dióxido de carbono, seguir contaminando las aguas e intentar a su vez restaurar las cosas, ¿de acuerdo? Con lo cual capacidad hay conocimiento y algo muy importante, lo ha comentado María Ángeles, aparte de esa transversalidad en cuanto a las personas, las áreas de conocimiento, las áreas competenciales, algo que a mí me obsesiona sinceramente porque lo he vivido, creo que lo hemos vivido muchos. El mar, como se dice, es frío, oscuro y salado. Trabajar en el mar es muy, muy caro. Es muy costoso, es muy adverso. Un buque oceanográfico puede costar de operar $40.000 al día y trabajando en las aguas más superficiales. Si trabajamos en aguas por debajo de 300 metros de profundidad, no os lo podéis imaginar. Es decir, o buscamos cooperación, ordenamos el conocimiento entre todos. Lo que no se puede hacer es que estemos trabajando en áreas similares, haciendo lo mismo dos grupos de investigación. O sea, es fundamental que el conocimiento, que es lo que nos va a permitir gestionar las cosas, lo ordenemos, está al alcance de todos, de forma que seamos capaces dónde invertir nuevo conocimiento, porque existe o un gap de conocimiento o porque existe la necesidad de monitorizar el conocimiento existente. Lo que no podemos hacer es, pues, hacer como si incrementásemos la tecnología, el conocimiento, pero sin ningún tipo de orden. Con lo cual es importante transversalizar, que sea transversable a todos los grupos de interés, que atendamos las necesidades ecosistémicas y socioeconómicas y que el conocimiento fluya con el máximo orden posible. Pues muchas gracias Paco Torner, y muchas gracias a María Ángeles Fernández. Yo creo que ha sido una charla muy interesante y que
a mí por lo menos me ha abierto muchos campos en los que investigar y seguir adquiriendo conocimientos. Y gracias a la Fundación Exodus por haber organizado esta charla en el marco de Escala Castelló. Y gracias a todos vosotros por haber asistido.